Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos y todas muy bien. En esta ocasión, en este video, quiero platicarles acerca de lo que viene siendo el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Estos dos síndromes de alguna manera afectan lo que viene siendo el funcionamiento normal de lo que es el riñón o los riñones, ¿sí? Y por lo tanto, lógicamente, desarrollan algunas enfermedades. Lo que sí hay que también tomar en cuenta es de que cada uno de estos síndromes tiene un desarrollo y un proceso totalmente diferente uno del otro. Y eso es lo que vamos a dar a conocer para que podamos diferenciar de alguna manera también lo que viene siendo el síndrome nefrítico del síndrome nefrótico. Para esto también es importante que conozcamos cada una de las partes estructurales que donde se presentan estos síndromes y que lógicamente pues debemos de conocerlo para que podamos ver cuáles son las causas propiamente que van a provocar las diferentes enfermedades y por qué se provocan estas enfermedades también que va a presentar el síndrome nefrítico como el síndrome nefrótico. Lógicamente tenemos lo que viene siendo la parte del riñón, pero dentro de la parte del riñón tenemos toda esta parte que es la unidad que se podría decir de que es una de las unidades, la unidad funcional de lo que viene siendo la nefrona, ¿sí? La nefrona. Toda esta parte donde está puesto o embaucada la parte de lo que viene siendo la cápsula de Bowman, ¿sí? Y todos los componentes, lógicamente toda esta estructura que tiene esta cápsula de Bowman, como también lo que viene siendo toda la parte del de lo que vienen siendo los túbulos contorneales proximal, la asa de Hartley, los tubos contorneales distales, o como también el túbulo recolector. Bien, todo esto que de alguna manera pues tiene una participación fundamental en todo lo que viene siendo los síndromes nefrítico y síndrome nefrótico. Para esto también, lógicamente, antes de comenzar a dar a conocer lo que viene siendo cada uno de estos síndromes y cómo funcionan cada uno de estos síndromes, es necesario también que conozcamos la parte más interna, vamos a decir de alguna manera, de lo que viene siendo el corpúsculo renal. Todo lo que viene siendo ya esta parte donde está la arteriola aferente, de donde comienza la circulación interna, ¿sí? La circulación de todo este torrente sanguíneo que nos va a llevar a todo lo que viene siendo la cápsula de Bowman, ¿sí? Y donde también esta cápsula de Bowman va a estar lógicamente precedida por lo que vienen siendo los pedicelos, los podocitos, lo que viene siendo también la parte esta del el capilar glomerular, todo lo que viene siendo los componentes que tienen esto, que ese es el endotelio vascular, también las fenestraciones que tienen los poros, también lo que viene siendo también la comunicación que tienen los pedicelos de un podocito con los pedicelos de otro, que es esta forma interdigital también que van lógicamente produciendo cierto espacio. Todo esto tenemos que conocerlo y de alguna manera saber cómo funciona cada una de estas partes para poder entender cómo se producen cada una de estas enfermedades o alguna de estas alteraciones que se van a presentar también dentro de cada uno de estos síndromes que son, como les decía anteriormente, totalmente diferentes uno del otro, ¿sí? Los procesos y el desarrollo son totalmente diferentes y eso es lo que, lógicamente, conociendo cómo funciona todo esto, conociendo propiamente lo que viene siendo el corpúsculo renal, ¿sí? Todo lo que es el aparato justaglomerular, también cuál es el funcionamiento de la nefrona, en fin, qué es lo que es la nefrona, en fin, todo esto, lógicamente nos va a llevar a poder entender perfectamente cómo funciona el riñón y cómo funciona este filtrado glomerular. Lógicamente, y vamos a poder entender con mayor facilidad por qué estamos hablando de un síndrome nefrítico o por qué estamos hablando también de un síndrome
nefrótico, ¿sí? Y para esto, lógicamente, conociendo cada una de estas partes internas de lo que viene siendo ya la membrana basal, también el tejido conjuntivo, que nos está conectando aquí de alguna manera con todo lo demás, que viene siendo también como vienen siendo las células de Lacy, que son estas células extraglomerulares también, que están alrededor o en la salida de lo que viene siendo ya la arteriola eferente, ¿sí? Por donde va dando toda la vuelta y donde va desembocando, como quien dice, todo el funcionamiento propiamente de lo que vienen siendo los glomérulos, los capilares glomerulares, ¿sí? Y también, lógicamente, la parte más interna, como también lo podemos de alguna manera visualizar, es donde están toda esta parte del mesangio, ¿sí? Y a un lado, lógicamente, pues nos vamos a encontrar también con lo que viene siendo el túbulo contorneado distal, ¿sí? Y en la parte más interna del túbulo contorneado distal también tenemos lo que viene siendo la mácula densa. Muy bien, ya conociendo, como quien dice, todas estas partes que son las más importantes en las cuales nos vamos a referir, que es el corpúsculo renal, también hay que acordarnos y es muy importante también entender qué es lo que es el aparato justaglomerular y cuál es la función del aparato justaglomerular. Bien, para esto vamos a entenderlo como que es una estructura propiamente, una estructura renal, ¿sí? Que se encarga de regular, ¿sí?, el funcionamiento propiamente de cada una de las nefronas. Y las nefronas, como ya sabemos, como lo he comentado, como lo comenté hace un momento, es la unidad básica, ¿sí? La unidad básica estructural del riñón. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser el funcionamiento principal de la nefrona, de esta estructura renal? Va a ser el purificado de la sangre. O sea, se va a encargar, va a tener la responsabilidad de la limpieza, la purificación, la filtración propiamente de todos estos tóxicos que se puedan presentar en la sangre, ¿sí? Para que la sangre tenga un filtrado como corresponde. El filtrado glomerular, ¿sí?, va a ser la purificación que se va a llevar a cabo para que la sangre pueda seguir realizando sus funciones como corresponde. Muy bien, dentro de esto también, lógicamente, ahora ya, como quien diría, con toda esta información, si habláramos propiamente de lo que viene siendo ya de uno de los síndromes nefríticos, por ejemplo, o del síndrome nefrótico, en este caso vamos a comenzar con lo que viene siendo el síndrome nefrítico, y que una de las principales características que tiene este síndrome es de que hay una disminución propiamente en todo lo que viene siendo una disminución en la tasa del filtrado glomerular, ¿sí? Y lógicamente también va a haber una retención de los líquidos, ¿sí? Y esto lógicamente pues nos va a producir un efecto que como ya sabemos, al haber una retención de líquidos, ¿sí?, y al haber una disminución en el filtrado, en la tasa del filtrado glomerular, pues nos va a producir algún efecto. Lógicamente esto también lo vamos a conocer. También va a haber dentro de lo que viene siendo en lo que es la parte del glomérulo, lógicamente están los eritrocitos, están los antígenos que van a estar buscando también su función, y lógicamente van a estar los anticuerpos que lógicamente van a estar detectando todos estos antígenos o algunos patógenos o las infecciones que se puedan presentar dentro de lo que viene siendo el síndrome nefrítico. Y para esto lógicamente al producirse alguno de estos efectos, lógicamente va a salir a relucir lo que viene siendo el sistema inmunitario en defensa, concentrando una gran cantidad de lo que viene siendo los leucocitos para la defensa, ¿sí?, de cualquier infección, de alguna enfermedad o del patógeno que se pueda estar presentando. Y lógicamente esto va a producir también de alguna manera una inflamación
intensa. Va a producir esta inflamación, pero lógicamente también va a haber mediadores de inflamatorios, y lógicamente que van a tratar de alguna manera también de manejar esta inflamación tan intensa, ¿sí? Y para esto también lógicamente la parte que se va a dañar principalmente pues, va a ser la parte del endotelio, ¿sí? El endotelio es la que va a sufrir un mayor daño, y lógicamente pues va a haber una fenestración que va a ser mucho mayor, ¿sí? Van a haber poros un poquito más grandes que lo normal, y lógicamente por ahí también va a haber una pérdida también de cierto tipo de eritrocitos, que nos va a provocar esto ya una salida de sangre, y que se va a pronunciar y lo vamos a conocer como lo que viene siendo la hematuria, ¿sí? Cuando hay una pérdida de sangre, cuando la excreción de la orina sale ya con algunas pinceladas de sangre, a esto le conocemos como hematuria. Y lógicamente, ¿por qué? Porque se van a estar saliendo de alguna manera, aunque los poros son pequeños, pero sí van a haber cavidas suficientes para que se esté filtrando también la sangre. Y lógicamente, después de que sale del glomérulo, atraviesa la barrera de lo que viene siendo el endotelio, ¿sí? Del endotelio vascular, va también a atravesar, va a pasar pues, después por la fenestración, y lógicamente va a pasar lo que viene siendo la membrana basal, ¿sí? La membrana basal la va a atravesar y se va a salir a lo que viene siendo ya el espacio de la cápsula de Bowman, y después de ahí ya eso se va a presentar ya en orina, y lógicamente pues, es lo que vamos a conocer a posterior como lo que viene siendo la hematuria, ¿sí? La sangre con orina, ¿sí? Muy bien, ahora también dentro de esto, lógicamente, ya tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo el síndrome nefrítico, que va a haber una disminución en la tasa del filtrado glomerular, ¿sí? Otra que va a haber hematuria, ¿sí? ¿Sí? Y al haber esta disminución, ¿sí? Del filtrado, de la tasa de filtrado glomerular, lógicamente esto nos está provocando de que haya una menor cantidad de orina, ¿sí? ¿Sí? Y esta menor cantidad de orina la vamos a conocer como ya también esta sintomatología que viene siendo la oliguria. Cuando hay una menor cantidad a 500 mililitros de orina al día, estamos hablando ya de una oliguria, ¿sí? También es bien importante saber de que cuando existe esta disminución en la tasa del filtrado glomerular, lógicamente también de esto de alguna manera pues está activando también el funcionamiento, lógicamente, de esta parte que hablamos hace un momento, de lo que viene siendo la estructura renal, o sea, de lo que viene siendo el aparato justaglomerular. Y al activarse también este aparato justaglomerular, lógicamente estamos activando también de alguna forma todo este aparato de lo que viene siendo este sistema hormonal, que es lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Va de alguna manera también a hacer participar en una forma activa, lógicamente, de lo que viene siendo del vasoconstrictor, que es lo que viene siendo lo de la angiotensina 2, ¿sí? Recordemos también, si llegaron a ver este video de lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, lógicamente cuando hablábamos de lo que viene siendo la angiotensina 1, era un proceso muy poco activo, ¿sí? Pero cuando hablábamos propiamente de la hormona de angiotensina
2, de la angiotensina 2, estamos hablando de un proceso bastante activo, ¿sí? Por lo tanto, nos va a traer también esta participación de la angiotensina 2, nos va a traer lo que viene siendo un proceso de potente, un proceso fuerte, vasoconstrictor, ¿sí? Y que lógicamente esto va a producir de que haya una circulación sistémica, causando una vasoconstricción y que se pueda manifestar de alguna manera como también lo que viene siendo esta alza de presión, ¿sí? Y lo que nos va a provocar, como ya sabemos, lo que es la hipertensión arterial, ¿sí? Nos va a provocar una hipertensión arterial, lógicamente porque va a subir el nivel de la presión, ¿sí? Muy bien, ahora también, como ya sabemos que los glomérulos están totalmente dañados también en la parte interna, ¿sí? Lo que viene siendo todo el endotelio vascular se ha ido dañando de alguna manera, se pueden realizar ciertos estudios con esto, y lógicamente estos estudios pues lógicamente van a ser un estudio de histopatología, lógicamente que nos podrá llevar a definir qué es lo que está sucediendo. Y también otro de los estudios que pueden ser también muy importantes es el de inmunofluorescencia, que también nos va de alguna manera a advertir o a dar a conocer cuál es el proceso o cuál es el desarrollo de lo que está sucediendo propiamente dentro de lo que viene siendo toda esta área o parte estructural de lo que viene siendo el riñón, ¿sí? Cuando estamos hablando de un problema en donde hay una tensión de líquidos, ¿no? Lógicamente también hay una disminución en la tasa del filtrado glomerular. Esto nos está dando inicio a lo que vienen siendo también todas estas enfermedades glomerulares. Esto nos va a producir también lo que viene siendo los edemas duros, un edema caliente, ¿sí? Que nos va a provocar lógicamente en diferentes partes, ya sea la periorbital o también las partes palpebrales, que se pueden presentar, ya que estas son las partes más sensibles donde se puede presentar, pero también se puede presentar en las partes, en las extremidades inferiores, ¿sí? Lo que viene siendo la parte ya de la parte baja de la pierna, ¿sí? Donde se van a presentar también estos edemas, ¿sí? Esta acumulación de líquido, ya que los líquidos se van a estar yendo a lo que viene siendo el tejido intersticial, y por lo tanto esto nos va a producir estos edemas, y estos edemas no dejan efobia, ¿sí? Son edemas calientes y son edemas de tipo duro, ¿sí? Esas son algunas también de las diferencias que vamos a ver ahora también de lo que viene siendo la otra parte de lo que viene del síndrome nefrótico, ¿sí? Viene algunas de las enfermedades principales que nos puede dar a conocer también el síndrome nefrítico. Son estas enfermedades que vienen siendo la nefropatía de inmunoglobulina A, y también lógicamente la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿sí? La post-estreptocócica, que es una de las enfermedades principales que presenta también, dentro de algunas, porque hay otras más, son las principales que se van a presentar con un síndrome nefrítico. Muy bien, ahora vamos a platicar de lo que viene siendo el síndrome nefrótico, ¿sí? El síndrome nefrótico, lógicamente, por alguna razón o por alguna situación que propiamente se desconoce, pero se va, como de alguna manera se van eliminando los pedicelos, o se van perdiendo estos pedicelos de alguna forma, y que se encuentran en toda la parte exterior, vamos a decir, de la membrana basal,
y lógicamente estos van dejando una mayor apertura, ¿sí? Y por lo tanto el espacio que queda de esta fenestración van a ser mucho mayor que lo que venía siendo, por ejemplo, las separaciones que pudo haber tenido propiamente el síndrome nefrítico, y que aunque lógicamente también el síndrome nefrítico, algo que también es importante porque de alguna manera también sucede, es de que también pierde de alguna manera alguna de las proteínas, lógicamente, y que es muy poca, es muy escasa la proteína que se pierde, pero también de alguna manera produce lo que viene siendo una proteinuria en una forma muy poca, muy pequeña, pero también la llega de alguna manera a producir. Pero lo que viene siendo en el síndrome nefrótico, esta es una de las características principales del síndrome: la pérdida de proteínas, y que lógicamente, aunque una proteína no tenga un peso mayor a 40 kilodalton, estos poros que se producen en el endotelio vascular y en lo que viene siendo también la membrana basal, lógicamente caben por ahí todas estas proteínas, y lógicamente se van a comenzar a perder todas estas proteínas, y lógicamente esto nos va a llevar a lo que viene siendo una proteinuria masiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una gran cantidad de pérdida de proteínas, ¿sí? Entonces, esto también que muchas veces lo vemos y lo podemos canalizar directamente en la orina, que va a haber una orina espumosa, de tipo espumosa, ¿sí? Cuando hay una gran cantidad de pérdida de proteína, se puede ver o visualizar de alguna manera también de que la orina es mucho más espumosa que lo normal, ¿sí? Esto también puede ser un dato importante que lógicamente también lo debemos de tomar en cuenta para poder a lo mejor de alguna manera poder comenzar a ver si no existe algún problema con referente a alguno de estos síndromes que son también muy llamativos. Entonces, en el síndrome nefrótico, acordémonos de que una de las principales, ¿sí?, características que tiene este síndrome es la pérdida de proteína, y por lo tanto se nos pronuncia como esta sintomatología que conocemos como proteinuria en forma masiva, ¿sí? Muy bien, ahora también lógicamente la albúmina también trata de acomodar de alguna manera los líquidos en las células para poderlas ir transportando como que en el funcionamiento normal que lleva a cabo la albúmina, ¿sí? Lógicamente, la albúmina es mucho mayor, de mucho mayor peso, ¿sí? Pero estos poros, estas fenestraciones que hay ahora en la parte del endotelio basal, y también en lo que viene siendo ya las separaciones que va a tener, ¿sí?, la misma membrana basal, ¿sí?, las separaciones que van a haber, ¿sí?, van a ser mucho más mayor. Y lógicamente, aunque la albúmina tiene un peso de promedio de 67 kilodalton, ¿sí?, que lógicamente diríamos es imposible que pase, pues estas fenestraciones van a ser lo suficientemente grandes para que también se puedan salir, lo que esto nos va a provocar también una hipoalbuminemia, ¿sí?, una hipoalbuminemia, porque se va a perder también la albúmina, lógicamente también dentro de esto mismo, la concentración de los líquidos, ¿sí?, la concentración de los líquidos que van a estar pasando lógicamente hacia la parte exterior de la cápsula de Bowman, ¿sí?, y que lógicamente pues se va a estar presentando como una
disminución también de la albúmina, y que nos va a presentar esta albuminemia, y nos va a presentar también lo que viene siendo la hipoproteinemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una menor cantidad de proteínas en la sangre, y lógicamente esto nos va a provocar también de que el hígado comience a recibir información de que hay muy poca cantidad de proteínas, y por lo tanto esta va a provocar de alguna manera también estos mecanismos compensatorios, ¿sí? De activar de alguna manera también todas estas partes que puedan producir una mayor cantidad de lípidos, de lipoproteínas, en fin, y por lo tanto va a activar toda esta zona o esta enzima que se llama la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que es la que se encarga propiamente de producir todo este colesterol o estas lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad, que las conocemos lógicamente como lo que viene siendo la LDH y la LDL, ¿sí? Que son las lipoproteínas. Y lógicamente pues esto nos va a provocar también de que haya una mayor cantidad de colesterol, lo que va a provocar también una hiperlipidemia, ¿sí? Y los espacios que están quedando, estos poros abiertos que están quedando en el glomérulo, todo lo que viene siendo la membrana basal y el endotelio vascular, lógicamente se van a estar saliendo también los lípidos, lo que nos va a producir también una lipiduria, ¿sí? Una lipiduria que lógicamente pues nos va a provocar también esta sintomatología, ¿sí? Al perderse también los lípidos a través de la misma orina, ¿sí? Porque lógicamente al atravesar ya estos poros, estos lípidos lógicamente pues van a pasar a lo que viene siendo la cápsula de Bowman, y de ahí lógicamente pues ya conjuntamente con lo que viene siendo la orina, se van a estar excretando todos estos lípidos también, ¿sí? Muy bien, ahora también lógicamente todo esto nos va a provocar lógicamente lo que viene siendo también edemas, ¿sí? Edema, la única, con la diferencia por ejemplo aquí, es de que los edemas que se van a producir aquí en el síndrome nefrótico es un edema frío, un edema blando, ¿sí? Un edema blando, y que este edema sí deja fobia, a diferencia del nefrítico, del síndrome nefrítico, que el edema es caliente, no deja fobia, ¿sí? Y el edema sí deja fobia, y es un edema frío, totalmente lo contrario del nefrítico, ¿sí? Así que esas también son algunas de las diferencias. Por lo tanto, también ahora podemos también darnos cuenta las diferencias que lógicamente que puede producir un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico, para poder tener una contextura mucho más concreta y poder entender esta parte. Vamos a acordarnos de que el síndrome nefrítico, ¿sí? Síndrome nefrítico, ¿sí? Nos produce lo que viene siendo un edema que no deja fobia y que es caliente, ¿sí? En el síndrome nefrótico, el edema es blando, ¿sí? Y deja fobia. Y también es frío. Ahora, también otra de las cosas de que en el nefrítico hay una pérdida de proteína, pero es muy pequeña, por lo tanto también va a haber una proteinuria, ¿sí? Pero muy poca, ¿sí? Muy poca la cantidad de proteinuria que se va a perder. En cambio, en el síndrome nefrótico, esa es la principal característica, la pérdida de proteína. Por lo tanto, se produce lo que viene siendo la proteinuria masiva, ¿sí? Esas son muy diferentes también. Ahora, por otra parte también, por ejemplo, en el nefrítico se produce lo que viene siendo esta sintomatología, que es la
hematuria. ¿Por qué? Porque se pierden eritrocitos y que pasan las barreras principales de la membrana, de la membrana, de los poros, de la fenestración, y que van a pasar a la cápsula de Bowman y después se van a convertir en orina. Y lógicamente, pues estos eritrocitos al irse en la orina se le va a conocer como la hematuria, ¿sí? Ahora también algo que es importante, como también de alguna forma se puede conocer esta hematuria, es porque estos eritrocitos, al quedar encapsulados dentro de lo que viene siendo el túbulo contorneado, los túbulos de contorneado o la asa de Hanle, en fin, que van pasando por ahí, al irse pasando por todo este proceso, la hematuria que se va a presentar en una forma cilíndrica, por lo tanto van a ser hematíes cilíndricos. Muy bien, ahora también otra de las cosas que son importantes es de que, por ejemplo, los espacios en el síndrome nefrótico, los espacios como el endotelio vascular y las fenestraciones, los poros, lo que viene siendo también el daño que se ha producido dentro de lo que viene siendo también la membrana basal, es bastante importante. Pues los espacios van a ser muy amplios, lógicamente. Hablábamos de que también ahí iba a pasar también lo que viene siendo la albúmina, y por lo tanto no iba a producir esta sintomatología que también es parte del síndrome nefrótico, que es la hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque va a haber una menor cantidad de albúmina en sangre, ¿sí? O una menor cantidad de albúmina, y que está haciendo el trabajo, lógicamente, de llevar todos estos líquidos a través del torrente sanguíneo como corresponde, encapsulados como corresponde, ¿sí? Por lo tanto, también se nos va a presentar en el síndrome nefrótico hipoalbuminemia, ¿sí? Ahora también, por ejemplo, hablábamos de que se van a activar de alguna manera también todos estos, el aparato justaglomerular va a activar de alguna manera también el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y lógicamente va a provocar también esto de que haya una gran participación de lo que viene siendo la angiotensina 2, y lógicamente la angiotensina 2 es una angiotensina muy activa, y esto lógicamente va a provocar de que hay una lógicamente que hay una vasoconstricción, ¿sí? Y esta vasoconstricción lógicamente va a provocar una alza de presión, y lógicamente esa alza de presión va a provocar una hipertensión arterial. Hablábamos de que había una cierta un cierto trabajo que produce lógicamente el hígado, que es el llevar esta falta de proteínas, y lógicamente pues va a activar todos los mecanismos necesarios, compensatorios, para poder almacenar la cantidad de proteínas necesarias para que siga teniendo un funcionamiento normal el organismo, y lógicamente pues va a activar de alguna forma también todo lo que viene siendo esta enzima, lógicamente, que produce una mayor cantidad de colesterol y también de estas lipoproteínas de alta densidad y también de baja densidad, que viene siendo el hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que lógicamente que es la que se encarga de la síntesis propiamente del colesterol para que nuestro organismo esté funcionando correctamente, ¿sí? Pero esto nos va a provocar también, como les decía anteriormente, lo que viene siendo la hiperdipilemia, una hipercolesterolemia también, ¿sí? Porque esto es propiamente por una mayor cantidad de colesterol, ¿sí? Lógicamente, ahora dentro de lo que viene siendo el síndrome nefrítico también es importante acordarnos de que como hay una disminución propiamente en la tasa del filtrado glomerular, esto iba a provocar que hubiese una menor cantidad
de orina, de producción de orina, una menor cantidad, y cuando ya hablamos de una menor cantidad de 500 mililitros por día, estamos hablando de una oliguria o oligoanuria, ¿sí? Por lo tanto, pues esas son las diferencias que tiene un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico. Ahora acordémonos de cosas que son también muy importantes para poderlos diferenciar. Es de que un síndrome nefrítico, los espacios, los poros y los espacios que se producen, la fenestración que tiene tanto la parte como viene siendo el endotelio vascular, como también en la parte de la membrana basal, lógicamente pues son pequeños, pero sí hay una apertura mayor que lo normal, pero sigue siendo pequeño. Y por lo tanto, pues lógicamente, como hablábamos, no tiene tanto la capacidad de que pasen las proteínas o la albúmina, que son, por ejemplo, la proteína que son mucho mayor, de mucho mayor peso, ¿sí? Hablábamos de 40 kilodalton, y como también la albúmina, que pesa alrededor de 67-70 kilodalton promedio. Entonces, lógicamente, es muy difícil que puedan pasar. Por lo tanto, este síndrome nefrítico no produce hipoalbuminemia, ni tampoco una proteinuria, una hiperproteinuria masiva. Lógicamente, sí provoca a lo mejor algunas de las pérdidas de proteína, pero en muy escasos, en forma muy escasa, ¿sí? A diferencia de que el síndrome nefrótico, sí, los espacios son mucho mayores, el endotelio vascular se daña muchísimo, ¿sí? También hay pérdida o eliminación de alguna manera, no sé, de alguna forma se van terminando los pedicelos, ¿sí? Y al terminarse los pedicelos van quedando todos estos espacios en el glomérulo, ¿sí? En el capilar glomerular, van quedando todos estos espacios que lógicamente le van a dar con mayor facilidad la cabida a todas estas proteínas, a la albúmina, en fin, y que van a pasar de alguna manera sin ningún problema a la parte de lo que viene siendo la cápsula de Bowman, ¿sí? Y de ahí ya pasar a excretarse ya en forma de orina con las proteínas o la albúmina que se esté ya pasando a la cápsula de Bowman, ¿sí? Muy bien, entonces ahora también otra cosa que también es importante y que debemos de acordarnos de alguna manera también es de que, por ejemplo, las proteínas, cuando ya estamos hablando de una hipoproteinemia, lógicamente es porque hay una pérdida de proteínas, ¿sí? Y que esto sucede lógicamente en el síndrome nefrótico, ¿sí? Es de que el rango nefrótico que tiene que tener debe de ser mayor de proteína, debe ser mayor a 3.5, ¿sí? 3.5 gramos, ¿sí? Por lo menos al día, ¿sí? En 24 horas de proteína. Pero como aquí en el síndrome nefrótico estamos teniendo una pérdida de proteína, lógicamente va a haber una menor cantidad de 3.5 gramos de proteína, lo que nos va a producir lo que llamamos hace un momento, lo que es la hipoproteinemia. Esta baja de albúmina y esta presión osmótica que se presenta también de alguna manera, el agua se va a estar yendo a los tejidos intersticial, y lógicamente al acumularse se va a presentar como o se va a manifestar como un edema. Lógicamente, que era lo que conversamos hace un rato, y que ya sea que se presente en la parte periorbital o en la parte palpebral también, o también en las partes de las extremidades inferiores del cuerpo también, ¿no? Y que se presenta lógicamente o se manifiesta como un edema.
¿sí? En el nefrítico, lógicamente, es caliente, como decíamos hace un rato, y también en el edema, en el nefrótico, es un edema frío, ¿sí? Y cuando es frío, sí deja fobia, y cuando es caliente, no deja fobia, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, algunas de las enfermedades que también nos puede producir todo esto, ¿sí? Del síndrome nefrótico, lógicamente, pues son estas enfermedades que vienen siendo la glomerulonefritis membranosa, ¿sí? Proliferativa. La glomerulonefritis membranosa proliferativa, ¿sí? Esta es una de las enfermedades que se producen también con este síndrome, y una que es muy conocida también y que se llama la glomerulonefritis de cambios mínimos, que también es muy común que se presente en los síndromes, en el síndrome más bien nefrótico. En el síndrome nefrótico se presentan este tipo de enfermedades que son diferentes a las enfermedades que se producen por el síndrome nefrítico, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, esperemos de que esta información les sirva de alguna manera, y que si quieren profundizar también de alguna manera mucho mayor, pues es buscar información propiamente de algunos libros médicos, en donde lógicamente vendrá detallado de una manera mucho más profunda y con mucho mayor detalle, ¿sí? Espero de que esta información les sea de utilidad y que lógicamente pues les haya gustado, ¿sí? Muy bien, esto es todo por mi parte, y pues nos estamos viendo para el próximo tema, y que espero que también el siguiente tema que les vaya yo a preparar también les guste y les sirva también como información, ¿sí? Nos estamos viendo, hasta la siguiente.